Hola, hola. Hola, profesor. Profe, ¿cómo está? Hola, profe. Voy a, un segundito, voy a buscar estoy un poquito atrasado, les pido mil disculpas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Estoy bien, ¿están Sí. viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí. Ok. Bien. Ahora vamos a seguir. Les tengo que... Puede ser que hay alguien que esté... ¿Algún micrófono abierto? Soy yo que estoy tapando. A ver. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe, se escucha bien. Ahora sí, profe. Sí, se escuchaba algo que no sé qué. Bueno, vamos a seguir y, bueno, vamos a tratar de terminar de una vez por todas las lesiones elementales de la mucosa bucal. Se nos ha ido demasiado largo este tema, pero bueno, entiendo que por ahí nos hemos extendido un poco con algunos temas que fueron surgiendo, pero bueno, la idea es terminar hoy y ya a ustedes se les va a informar cuándo le van a tocar las clases estas obligatorias que van a hacer una vez al mes. ¿Saben? Se les va a informar a ustedes los mismos profesores que tienen como jefes, ¿no? Vamos a hablar de las vesículas. Las vesículas son lesiones de contenido líquido, transparentes y serosos. Estas características, cuando uno las ve, o cuando estudia la definición, le parece medio como difícil de entender, pero recuerden ustedes las vesículas que nos salen a nosotros cuando tenemos un herpes. ¿Cómo son? Son pequeñitas y son múltiples. Y esas multiplicidad de las vesículas es porque son multiloculares, o sea, como que tienen varias lobulaciones y se produce por una espongiosis en el epitelio. Esa degeneración en el epitelio, que va acompañada además de una degeneración valorizante y reticular, es producido por un virus, que es en este caso lo más frecuente que tenemos el virus del herpes, ¿no? Hay otros como la herpangina que también pueden darlo, pero el herpes es el que da la vesícula característica que nosotros vemos así con ese aspecto multilocular. Y la más frecuente es esta, ¿no? Es las vesículas que encontramos en el labio, se llama herpes labial, seguramente que alguno de ustedes lo ha tenido, puede ser labio superior o labio inferior, y es este el aspecto, ¿no? Múltiples lóbulos, vesículas que se van agrupando entre ellas, formando como un ramillete de lesiones, ¿no? El paciente que tiene herpes generalmente sabe que le van a aparecer estas lesiones porque siempre siente esto, ¿no? De que un prodromo que se llama, que es como un ardor, un picazón en la zona y que posteriormente empieza a generar esas vesículas, que luego se rompen las vesículas y van dejando una pérdida de sustancia, una erosión, obviamente que es secundaria a la vesícula, y que cuando está dentro de la boca se va a formar membranas blanquecinas que la van a cubrir, pero cuando están fuera de la boca se van a formar de costras, que como ven acá, esto sería una costra que ya se está formando, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de costras ya vamos a explicar los distintos tipos de costras. Ahora bien, el herpes también puede darse intrabucal, y el herpes intrabucal tiene un aspecto diferente al del labio. Por empezar, son erosiones
o vesículas que se rompen fácilmente y dejan erosiones. Por lo tanto, al haber erosiones y no ver la vesícula formada, el diagnóstico es más difícil y podemos pensar que pueden ser otra enfermedad, como por ejemplo las aftas, ¿no? Pero, a diferencia de las aftas, las lesiones virales fundamentalmente afectan la mucosa, afectan tanto la mucosa masticatoria como de revestimiento, mientras que las aftas buscan únicamente las mucosas de revestimiento y no las masticatorias. Y cuando vemos el aspecto, tienen estas como lesiones más pequeñitas que pueden ser satélites a una lesión mayor, que son las vesículas, que se han roto y han dejado el lecho erosivo. Cuando vamos a hablar de la pápula es una lesión elevada de la mucosa que está circunscripta en la mucosa y que es sólida, no es líquido como una ampolla o una vesícula. O sea que su contenido no es líquido, sino que es sólido. Involucra a todo el estrato del epitelio y fundamentalmente vamos a encontrar que estas pápulas pueden involucionar o curar sin dejar cicatriz. Es decir, y dentro de las pápulas hay varias. La más común es la pápula que produce el mosquito cuando nos pica, que se forma como esa elevación en la piel. Bueno, eso es típica de una pápula reactiva a un insecto, ¿no es cierto? Estas son autorresolutivas y desaparecen espontáneamente. Hay otras verrugas, hay otras pápulas, como son las pápulas de las verrugas planas, que se encuentran en la piel y que estas pueden o no ser autorresolutivas, ¿no es cierto? Porque generalmente tienen una actividad mucho más activa que la pápula que dijimos anteriormente. Esta pápula de la verruga es una pápula intraepitelial, que está dentro del epitelio, al igual que la pápula que se produce por la picadura de un mosquito, ¿no es cierto? Ahora, hay unas pápulas que son intracoriónicas, que están debajo del epitelio, y que son las pápulas sifilíticas, que también tienen un aspecto muy parecido, pero son diferentes y tienen otra estructura. Es intracoriónica y está debajo del epitelio, y hay por una gran proliferación de unas células que se llaman plasmocitos, que son los que predominan en la sífilis. Y después tenemos unas que son mixtas, que pueden tener parte del epitelio y parte del corium, que son las pápulas del líquen, ¿no? Por ejemplo, estas son pápulas liquenoides, en donde vemos este aspecto como lesiones blanquecinas que son como lobuladas y que tienen como formas elevadas. Este aspecto papuloso es típico del líquen porque busca hacer como retículos, que ya lo habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos de mancha. Es decir, cuando deja de ser mancha y ya toma cuerpo, puede ser una forma papulosa. Esto, por ejemplo, es una verruga plana del virus del HPV. Cuando hablamos del HPV, tenemos distintos tipos de verrugas. Está la plana, que produce una pápula. Se llama plana, pero no es plana, es elevada, ¿está claro? Porque su lesión elemental es una pápula. Y después tenemos las verrugas vulgares, cuya lesión elemental es una verrugosidad. Y por último, el condiloma acuminado, que la lesión elemental es una vegetación. Bueno, esto, por ejemplo, también es una pápula, pero de origen viral. Esto es mucho más frecuente ver en las manos, sobre todo en los dedos, y tiene ese aspecto. La forma más frecuente de localización en piel es la forma de pápula, que es la verruga plana. Y estas son las intracoriónicas producidas por la sífilis. Ven que las pápulas son diferentes, son mucho más grandes, mucho más extensas y tienen una superficie que pueden ser rojas o blancas, estas pápulas, ¿no? Y que generalmente, como son gigantes, se llaman pápulas gigantes sifilíticas, suelen tener como grietas o fisuras que lo hacen muy doloroso y con un olor muy particular, ¿no? Con mucho olor a anaerobios. No sé si ustedes han podido oler el olor al anaerobio, pero es algo que no se lo van a olvidar nunca más. Es un olor muy, muy fétido, muy, muy penetrante, ¿no? Y vamos a ver el nódulo. El nódulo también es una lesión firme, de consistencia palpable. Es más lo que se palpa
que lo que se ve clínicamente. Generalmente el paciente concurre diciendo, tengo como una bolita en la boca, y generalmente la localización más frecuente es en el labio, y puede ser más en el labio inferior que en el superior. Y está, acá como está el esquema, ¿ven? Está por debajo de la mucosa, está dentro del corion y está muy profunda. Generalmente la mucosa que lo recubre es normal y está sanita, y muchas veces al palparlo se desliza con facilidad esa mucosa que cubre ese nódulo. Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, un tumor de una glandulita salival inferior, que puede ser, por ejemplo, un adenoma monomorfo o pleomorfo, que se da muy frecuentemente en los labios y en las glándulas salivales menores, y que tiene ese aspecto como nodular. Ahí está, también puede darse en lengua, y ahí estamos palpando, es más lo que se palpa que lo que se ve, y generalmente nos podemos desplazar la mucosa sobre la superficie, y cuando palpamos sentimos que es una lesión firme y consistente. Otras veces, lesiones un poco más grandes que nos permiten visualizar el aumento de volumen, pero vemos que la mucosa que la cubre es normal y que la lesión es submucosa, por lo tanto, hablamos más de una lesión nodular. Cuando hablamos de tumor, el tumor es semiológicamente es un aumento de volumen no inflamatorio, o sea, no producido por un proceso infeccioso inflamatorio. Y desde el punto de vista histológico, tenemos que es una hiperplasia de tejido. Entonces, cuando hablamos de una lesión que es un aumento de volumen, perfectamente podemos decir que la lesión elemental es un tumor. Pero también va a haber estructuras como, o alteraciones de la estructura epitelial, como pueden ser lesiones que son hiperplásicas simples, malformativas, o los verdaderos tumores, que son los blastomatosos, que pueden ser benignos o malignos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. Entonces yo puedo ver un paciente que viene con un tumor, porque es un aumento de volumen ubicado en el labio inferior, y si yo lo quiero describir, voy a decir que la lesión está ubicada en la cara mucosa del labio y que su base de implantación es amplia. ¿Y la superficie cómo la ven? ¿Lisa o lobulada? Lisa. Lisita, ¿no es cierto? Y cuando lo palpamos, vemos que es de consistencia blanda. ¿Podrá ser un nódulo? No, muy bien, porque dijimos que era submucoso y de consistencia aumentada. Entonces yo palpo eso diciendo que es blandito o quizás un poco fibroso, y en realidad lo que se está produciendo acá es una succión de la mucosa con esta malposición dentaria que está produciendo el paciente. Este es un tumor hiperplásico simple, es un aumento de volumen, no inflamatorio, es reactivo. Entonces el paciente se chupetea y se muerde y genera estas hiperplasias epiteliales. Pero también tenemos tumores que son malformativos. Entonces, este sería un hiperplásico simple. Vamos a ver un malformativo. Malformativos son aquellos que se nacen con esas alteraciones. Los más frecuentes son los angiomas, que son alteraciones de los vasos sanguíneos, muchas veces conocido con el nombre de el antojo. Mi mamá tuvo un antojo y nací con esta mancha. Por lo general son malformaciones vasculares, y estas pueden ser planas o pueden ser tumorales. En este caso vemos que este paciente presenta un angioma, que es un tumor malformativo verdadero en donde se produce una proliferación de vasos sanguíneos, y que obviamente esta lesión ha ido creciendo con la vida del individuo, ¿no es cierto? Ha ido creciendo lentamente. ¿Y cuál es la complicación que pueden tener estos tumores vasculares? ¿Qué piensan que puede tener de complicación? Al extraerlos. No, de tenerlo ahí como lo tiene este hombre, que no hace ningún tratamiento. Se lo puede lesionar, que se traumatiza. Se lo puede traumatizar, lesionar, lastimar y producir una hemorragia intensa. Estas alteraciones vasculares pueden ser arteriales, pueden ser venosas o pueden ser mixtas, linfáticas y vasculares. En ese caso se llamará hemolinfangioma, ¿no es cierto? Y fíjense cómo este hombre, que lo tiene para colmo en el borde de la lengua esta lesión, y acá tiene una raíz de un pedazo de un diente. Es decir, es una bomba, esto es un peligro que el paciente se lo llegue a morder, ¿no es cierto? Obviamente esto debe ser tratado.
Y después vamos entonces a los tumores blastomatosos, que va a haber benignos y malignos. Por ejemplo, esto que vemos acá es un tumor verdadero, es un tumor real, este es un tumor blastomatoso, que está ubicado en el paladar duro y que está en relación con una estructura, un tumor que en la superficie se puede ver que presenta ulceraciones, varias ulceraciones en la superficie, y la base de implantación es amplia. Ahora, el color también se ha modificado y vemos que tiene un color más azulino, sobre todo en esta zona, y a la consistencia no es duro, sino que es una consistencia gomosa, elástica, ¿no? Este tumor, ¿piensan que es benigno o maligno? ¿Será un tumor Maligno. Maligno. Cuando hay ulceración es maligno. ¿Cuándo hay qué? Cuando está como ulcerado, lastimado. El hecho de que se ulcere es un signo de malignidad. Muy bueno, eso es muy bueno, muy buen dato. Otro dato importante, cuando la línea media está afectada, que acá todavía como que no la afectó, pero está ahí, pero es un dato muy importante. Si supera la línea media, también es un signo de malignidad. Es un tumor que no está circunscrito a una zona, sino que tiene la potencialidad de infiltrar y de destruir tejido óseo, por lo tanto la línea media, el RAFE medio también lo altera, ¿no es cierto? Y vamos a ver... Profe, ¿puede ser la dureza también un signo de malignidad en la palpación? Bueno, eso se da más en los tumores, en los carcinomas. Es muy buena la pregunta. En los carcinomas la dureza es un signo de malignidad. Pero esto que estamos viendo acá es un carcinoma muy especial que se llama carcinoma adenoideo quístico, que es un carcinoma de las glándulas salivales. Y este tumor tiene una consistencia gomosa, elástica, no es dura, ¿no es cierto? O sea, no siempre la dureza es signo de malignidad. Sí en los carcinomas escamosos. ¿Contesté? Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, y vamos entonces después de los tumores, vamos a hablar de las pérdidas de sustancias. Dentro de las pérdidas de sustancias, la erosión es una pérdida de sustancia superficial del epitelio. También algunos lo van a leer como abrasión, ¿no? Pero la abrasión me gusta más para los elementos dentarios, cuando se produce la abrasión dentaria. Para la mucosa se usa más el término erosión, que es una pérdida superficial del epitelio, que no va a dejar cicatriz, y que esta pérdida de sustancias va a poder nacer como una erosión de entrada o ser secundaria a otra lesión previa. Nosotros ya vimos, por ejemplo, que la ampolla se podía romper y dejar una erosión. Vimos, por ejemplo, que las vesículas del herpes se podían romper y dejar una erosión. Entonces, esas serían típicas de una erosión secundaria. Y una erosión primaria, por ejemplo, sería, por ejemplo, el afta, ¿no? El afta verdadera, en donde se produce un colapso vascular y se produce una necrosis, es inicialmente necrótica y nace como una pérdida de sustancia. Otra, por ejemplo, podría ser la erosión que se produce en un líquen, por ejemplo, ¿no? En un líquen plano, aunque también podemos ver líquenes planos que son ampollares, que se rompen y dejan la erosión secundariamente. Entonces, muchas veces eso va a depender del examen clínico que hagamos del caso, ¿no es cierto? Simplemente es importante que sepan que pueden nacer como una erosión o puede ser secundaria a otra lesión previa. Miren, por ejemplo, este es un líquen plano que al recibir un traumatismo de este elemento dentario, que está roto, que está filoso, que perdió toda la cara vestibular, evidentemente lo está irritando y lo está dañando y está generando una pérdida de sustancia, una erosión sobre esta lesión del líquen plano. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que esto es una erosión, pero que su enfermedad de base es un líquen, ¿no? Esto es un afta, que es una erosión inicial, primaria, y nace como una pérdida de sustancia. ¿Cómo sabemos que es un afta? Porque es redondita, porque está sentando en mucosa no masticatoria, porque está rodeado de un halo rojizo eritematoso, importante, y empieza a ver estos puntitos rojos en el fondo de la pérdida de sustancia, de la erosión, que es característico de las aftas verdaderas. Ahora, las pérdidas de sustancias pueden ser más profundas, y entonces
ya tendríamos que es más profunda y cuando es más profunda va a llevar el nombre de úlcera aguda, también algunos deberán decir ulceración, y que es cuando se pierde el epitelio en forma abrupta, aguda, y que tiene tendencia a cicatrizar también igual que la erosión. Ahora, muchas veces puede dejar una cicatriz por la profundidad que tiene, ¿no? Lo frecuente es que sean, por ejemplo, las aftas severas, esos pacientes que tienen aftas a repetición y que son aftas grandes y que van dejando cicatrices, ¿no? Aquí vemos que ya es más profunda y que puede involucrar más en profundidad, entonces decimos que es una ulceración o una úlcera aguda. Otra lesión, una úlcera aguda, producida en este caso bien profunda, y es secundaria a las vesículas del herpes, ¿no es cierto? Esto es una prima infección herpética de un niño. Y vamos a ir a las úlceras crónicas. Las úlceras crónicas son pérdidas de sustancias profundas, pero que comprometen al corion, obviamente, pero no tiene la tendencia a cicatrizar como sí lo hace la úlcera aguda. Es decir, al ser crónica, quiere decir que pasó más de 15 o 20 días, y entonces si pasaron 15 o 20 días y la lesión no cura, es porque no tiene tendencia a cicatrizar. Y por ejemplo, esto es típico, ¿no? Una úlcera traumática crónica, producido por un elemento dentario o un resto radicular, algo que está impactando sobre la mucosa y está generando la pérdida de sustancia, con este borde inflamatorio importante, reactivo, pero obviamente esta lesión no va a curar si no intervenimos, y ahí está el tema, si uno interviene, quizás tiende a cicatrizar, pero el tema es que las otras lesiones, por más cuando yo no intervengo, van a cicatrizar. En este caso, si yo intervengo y hago la extracción del agente causal que está produciendo esa úlcera crónica, evidentemente puede cicatrizar. Pero ahí está la diferencia, que yo tengo que intervenir para que cicatrice. Otra úlcera traumática crónica que está ubicada en el borde de la lengua, fíjense cómo cambia el aspecto de esta úlcera, ya es más crónica, tiene un borde leucoedematoso, blanquecino, que generalmente puede tener ya consistencia de la palpación, y yo no sé si esto ya no es un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, ¿será una úlcera traumática crónica o será un carcinoma de lengua? Bueno, obviamente que yo cuando veo esto, lo primero que debo hacer es eliminar el agente causal que está produciendo la úlcera. Fíjense que yo veo que este es el borde de la lengua, ¿sí? Este es el borde lingual. ¿La lesión está hacia el dorso o hacia la cara ventral? Hacia la cara ventral. Bien, entonces yo debo buscar el trauma seguramente en el sector inferior. Eso es un dato muy importante. Entonces, si yo veo que la úlcera está en la cara ventral, tengo que ver qué está pasando. Y veo que está un diente acá que está roto, que está como, ven como que saltó parte del esmalte y quedaron puntas agudas. Esto es una abrasión dentaria. Hay ausencia de elementos dentarios, entonces quizás esta lengua se interpone en estos espacios desdentados, etc. Bueno, eso hay que evaluar bien el trauma, ¿no es cierto? Entonces, si yo elimino el trauma y la lesión empieza a cicatrizar y cura, bueno, evidentemente era una úlcera reactiva traumática. Ahora, si la lesión no cura y persiste en el tiempo, hay que pensar que ya puede ser un carcinoma. Esta, por ejemplo, es una úlcera producida por una afta severa. Lo que pasó acá es que esta afta severa, a su vez, empezó a sobretraumatizarse por estar en el borde de la lengua y eso impedía la cicatrización. Una vez que uno elimina el trauma, colocando algún artefacto de protección, como puede ser una placa protectora mucosa, la lesión empieza a remitir y a curar. Y también podemos tener estas úlceras enormes. Ven ustedes que es una úlcera que supera los 4 centímetros, una úlcera que a su vez el fondo tiene un aspecto como granulomatoso y hasta vegetante en este sector, y con necrosis o necrobiosis, parece más necrosis, en la superficie de la masa tumoral, pero es todo esto el tumor. Esto es un carcinoma de borde de lengua. Y esto también es una úlcera crónica, porque el paciente dice que la tiene esta úlcera hace muchos años, muchos meses, y que no cicatriza. Entonces, la lesión, a pesar que es pequeña,
ya es una lesión que es profunda y que no cicatriza. Entonces, el tamaño de esto, no hay duda que es una úlcera carcinomatosa. Ahora yo veo esto y parece más tranquilo, pero sin embargo ahí presenta este borde, que yo lo palpo y se siente duro, que es lo que preguntaba recién una de las chicas, la dureza. En este caso sí, porque son carcinomas, entonces acá sí vas a sentir todo esto bien duro, como si fuese una piedra, y este bordecito aumentado de consistencia, esto es un cáncer de labio en un estado muy inicial, ¿no es cierto? Y llegamos al surco. El surco es un pliegue de la piel o de la mucosa sin pérdida de sustancia. Los surcos pueden ser normales o patológicos. Por ejemplo, el surco mentolabial es un surco normal, que se da entre el labio y el mentón. El surco nasogeniano también es un surco normal que va desde la zona geniana al labio. Bien. Otro pliegue puede ser el pliegue submamario, por ejemplo, el pliegue inguinal, son todos pliegues normales. Ahora, todos esos pliegues, si empiezan a alterarse, empiezan a tener un fondo rojizo, empiezan a lastimarse o erosionarse o fisurarse, o tienen dan sensación de picazón o de molestia, dejan de ser un surco normal y ya es un surco patológico. Por ejemplo, este chico tiene este labio y tiene un surco. Ahora, este surco no es normal, no es el surco normal que tiene un labio, como puede ser este surquito que es normal. Acá es un surco que tiene un fondo, que es más profundo y que tiene un fondo rojizo en su fondo. Es muy factible que quizás simplemente al reírse o al hablar empiece a sangrar. Y en ese caso deja de ser un surco para ser una fisura. Y entonces vendrá la grito a la fisura, que es una pérdida de sustancia lineal, igual que el surco lineal, pero que presenta pérdida de sustancia. Por ejemplo, esto, el típico fisura o grieta que se produce en las comisuras de los labios, las queilitis angulares fisuradas. Otra, ven, no es un surco, sino que ya es una fisura, ya hay una pérdida de sustancia en el fondo y hay formación de estos elementos de desecación que se llaman costras. Para que haya una costra, tiene que haber un exudado. Y este otro, por ejemplo, es una fisura también, ubicada en el labio y acompañada de otras lesiones elementales como son estas escamas. Escamas. Entonces, tenemos escamas, tenemos fisura y quizás acá tenemos costra. Y por último llega la costra. ¿Qué es la costra? Es la desecación de una secreción, de un exudado, que debe ser líquido. Y este va a ser seroso, purulento o sanguíneo. Entonces, por ejemplo, esta mujer que presenta una queilitis erosiva de labio y que como su labio está evertido, expone la pérdida de sustancia al medio externo y estas zonas de erosión que está exudando empiezan a formar costras y son de color marronadas, rojizas. Entonces, cuando tienen este aspecto decimos que son hemáticas, hemáticas, es decir, de la sangre. O este otro paciente que tiene una gran costra en el labio, producido por una enfermedad, que es una enfermedad llamada eritema polimorfo, que ya lo vamos a estudiar en su momento, en donde estas erosiones amplias, que son secundarias a ampollas, dejan zonas expuestas y se producen estos tapones de costras, que también es hemática. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos había quedado este pedacito, pero bueno, no sé si quieren completar con algo o por hoy estamos. ¿Me dicen? No, profe, por lo menos se entiende todo. Perfecto. Bueno, entonces, ya a partir del jueves que viene, van a tener las clases obligatorias y van a ser seguramente que les va a tocar al grupo del miércoles a la mañana, si no me equivoco. A la otra semana le va a tocar el del miércoles a la tarde, a la otra semana el del jueves a la mañana y la otra semana el del jueves a la tarde. De esa forma tendrían una clase obligatoria al mes. Estas clases obligatorias, el próximo tema que se va a dar
es metodología del diagnóstico. Es algo muy importante, la va a dar el doctor Piamonte, y es qué métodos tenemos que usar nosotros o qué metodología nos valemos nosotros para llegar a un diagnóstico. No es fácil hacer un diagnóstico, y más en estomatología. Entonces, sobre todo por las alternativas diagnósticas que vamos teniendo. Entonces, va a ser muy importante que se conecten, que estén y que aprovechen la situación. ¿Vamos? No sé si hay alguna pregunta, chicos. No, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a descansar porque ha sido un jueves eterno. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Mañana nos veremos con algunos de ustedes. Gracias, Chao, profe. gracias, profe. Profe, gracias. Chao, profe. Chau.
Chao.